¿Qué tal? Gratos saludos. Permítame entrar en confianza. Mi nombre es Luis y soy portador de buenas nuevas. Deseo compartir una información muy importante y sé que va a ser útil para quienes investigan en la ciencia y quienes como ciudadanos aspiran y desean evolucionar en igualdad de oportunidades, para aquellos que desean mejorar su vida, satisfacer las necesidades que consideran importantes, cumplir los deseos familiares y las metas u objetivos que se han fijado en sus vidas. No les voy a hablar del mercado de valores, del debilitado Bitcoin, de los sistemas modernos de monedas criptográficas, tampoco del CERN como el mayor acelerador de partículas subatómicas o del teletransporte cuántico de fotones, menos aún del polonio 210 como veneno de uranio radioactivo con el que juegan los espías en casos muy especiales. Ciertamente no les hablaré de algo ilegal, pero sí de aquello que las generaciones de humanos estuvieron esperando con enormes ansias, deseos y necesidades a través del tiempo. Deseo compartir el siguiente extenso exordio. Para que estas realidades, o para muchos sueños inalcanzables, se cristalicen, es necesario que se frene la corrupción milenaria aplastante y generalizada de su nación. Es necesario que tengan claro el panorama y el por qué los gobiernos en las diferentes naciones a través de la historia demostraron un total fracaso en el tema de la corrupción. Este es un audio extenso que conviene escucharlo y en el que he consignado datos de las bitácoras de Alfa 22 en un resumen, el cual les será útil para entender una realidad en la que aún las autodenominadas potencias mundiales democráticas históricamente han demostrado un total fracaso. En este audio número 1 para redes sociales Internet de Alfa 22 Anticorrupción, comparto información que orienta a entender que algo más allá del entendimiento y la comprensión de los humanos está aconteciendo en el mundo y demasiado pocos lo perciben. En el audio número 2 para redes sociales, Internet de Alfa 22, les sintetizaré datos como definiciones, estructura, objetivo en esencia, misión, visión, bondades y ventajas, así como otras informaciones relevantes para que se den una idea de este fabuloso sistema que termina siendo gratuito y en el cual el pueblo por primera vez intervendrá ante las realidades de penetración, contaminación, corrupción de múltiples personas, directorios de organizaciones, liderazgos políticos en general en todos los niveles, comerciantes, negociantes privados, sistemas judiciales, militares, policiales en las diferentes naciones. Estoy emocionado de poder ayudar a través de mi creación, el Sistema Científico Anticorrupción Alfa 22, a millones de ciudadanos en los países de habla hispana en América a que alcancen sus metas, objetivos, sus sueños o deseos mucho más rápido. ¿Cómo no ayudar a los gobiernos morales, justos, honestos en su accionar, a que se liberen de la corrupción milenaria que ahora es aplastante y generalizada? Parte de la información se facilita en el entrenamiento del equipo de Alfa 22 en cada nación interesada en la implementación de este fabuloso sistema científico anticorrupción. No se confunda por parte del contenido técnico no compartido por su programa mental personal. Eso es natural y todo requiere de un proceso para la inserción de información en el subconsciente, lo que mejorará el discernimiento ante la necesidad de dar respuesta a interrogantes superiores. Los ciudadanos podrán escuchar las bondades y otras ventajas de Alfa 22 que les comunico en este audio. Este trabajo, al concluirse el primer año de implementado, resulta ser gratuito para la nación que inteligentemente decida por su implementación. Deseo que disfruten estos momentos y que consideren esta nueva opción que traerá satisfacciones a los más débiles, pobres, olvidados, a los desempleados, a los que no gozan de una estabilidad laboral, a aquellos que son abusados por el poder del dinero, a la mal llamada clase media que se está extinguiendo y el elevado porcentaje se está fusionando con la pobreza. Ahora sí hay una real esperanza en manos del pueblo para frenar la terrible corrupción milenaria. Les diré que llega un momento en la vida en el que la persona se da cuenta que si no cambia, nada va a cambiar a su alrededor y el tiempo da la razón. Bien,
Existe una fórmula matemática de la decadencia y los ciudadanos en un elevado porcentaje en sus respectivas sociedades la vienen aplicando con excelentes resultados. Yo diría que es la suma de regresión a la estupidez, a la ignorancia y al vicio. El cambio del atardecer al anochecer nos da la luz clara para entender que lo inevitable siempre se da. Las alegrías de los seres humanos, los llantos, las tristezas difícilmente cambiarán los eventos que se están dando a nivel mundial o aquellos que se van a dar inevitablemente en un mañana sorprendente, explosivo y de enormes incertidumbres. Como ciudadano de una de las naciones democráticas en esta tierra, siento profunda pena de lo que hemos logrado como especie y como civilización. Pedir a la siguiente generación y a los jóvenes mejores resultados entregándoles un mundo en contención y en decadencia sin haberle fijado una buena base, considero que es realmente injusto. Por consiguiente, el futuro se percibe con escalofriante claridad. En el gran escenario de la vida, las naciones democráticas no han sabido interpretar bien sus líneas y el sufrimiento, así como las dificultades mundiales, van cada día en incontrolable aumento. El siglo XX nos dio una gran lección. Las sociedades se desprendieron de sus valores y han caído en el gran charco histórico de la inmoralidad y de la gran soberbia ante la moral. Pareciera que las sociedades mantienen un adormecimiento generalizado, una gran hipotermia mental y la inmoralidad irrespetuosa, con gran astucia ha colocado a la moral en una gran vidriera histórica como el hazmerreír o el payaso de la razón. En las sociedades democráticas ya no llama la atención un político incapaz e inútil, un militar traidor, un alcalde o una autoridad sinvergüenza y ladrona. Ahora se convive con ellos. Para muchos ya no importa si la autoridad corrupta roba, con tal que haga obras. A ese extremo mental vergonzoso han llegado múltiples ciudadanos. Los inmorales igualaron y superaron a muchísimos buenos hombres y mujeres en el siglo XX. Los malos políticos a través de los tiempos, abusando de la democracia, vendieron esperanzas a los ilusos y compraron nuevos engañosos amaneceres. Muchos se convirtieron en vulgares mercaderes, convirtiendo el gran escenario popular en un mercadillo barato de tercera clase, en donde todo lo que se imagina se ofrecía y se negociaba, y la mentira, la burla silenciosa y el engaño siempre estuvieron presentes y han renacido en un gran oscuro y potente esplendor. Ellos pregonaron lo que quisieron y los ingenuos cayeron en sus redes. Y los resultados ahora los vivimos. No deben quejarse, por cuanto las mayorías eligieron libremente a sus propias autoridades y la realidad actual confirma que éstas pagaron mal. En el siglo XXI, escenario de tiempos turbulentos y difíciles, aunque parezca increíble, a muy poco les importa el bienestar ajeno, salvo que saquen algún provecho de su intervención. Si un hombre es honrado o es un ladrón y sinvergüenza, con tal de que otorgue beneficios o le produzca dinero, no hay mayor diferencia. Total, las personas saben que al final la mayoría paga mal. Si este mundo convulsionado y en decadencia parece un mal lugar para vivir, es porque quienes viven en él han cambiado hacia el mal. Los gritos de ayuda no son escuchados ni atendidos en la medida de la necesidad, y la indiferencia cada vez se posesiona más en la conciencia de los humanos. En esta fase declinante y vergonzosa que precede al final de la decadente existencia de las generaciones modernas de humanos, en el test de la energía y materia, ya no queda mucho tiempo para explicaciones o detalles. Los humanos sellaron su destino como personas, sociedades y naciones. La claridad de la que fue portadora la luz ha desaparecido y con ello se ha encapsulado el bello crepúsculo que engrandece el inner del humano, siendo la oscuridad la que se ha posesionado, tomando el control generalizado del elevado porcentaje de seres pensantes, sin que ellos se den real cuenta de lo que acontece. Ante la actual evidente barbarie humana, es vital que nuestros jóvenes identifiquen aquello que milenariamente ha venido desequilibrando, contaminando, destruyendo y pulverizando progresivamente el interior del humano para finalmente aplicar el antídoto eficaz contra el veneno existente.
un poderoso antivirus para un virus letal milenario que muchos inteligentes humanos a través de la historia trataron de hallar, pero no lo lograron por cuanto fueron por caminos equivocados. Tenemos un enemigo en común, la corrupción milenaria que actualmente es aplastante y generalizada. La corrupción afecta a un increíble número de medios de vida, erosiona la fe de sus ciudadanos ante sus gobiernos y al imperio de la ley. Es muy amiga de la democracia, por cuanto es el mejor vehículo para en libertad penetrar a los subconscientes y la vida de las personas hasta llegar al dominio total de los conscientes de las mismas. Un gobierno corrupto de turno en cualquier parte del mundo motiva el despertar de ingenuos e inocentes que ven en las acciones de sus autoridades el ejemplo a seguir, entre otros, un nuevo camino para cumplir sus sueños de éxito, de dominio, de ambiciones desmedidas, de obtener dinero fácil, de cubrir necesidades ilegalmente por falta de empleo y por supuesto que despierta a los que estuvieron adormecidos y descansando de sus acciones delictivas anteriores, disfrutando de sus riquezas mal adquiridas. Lo malo se posesiona ágilmente sin que en muchos casos nos demos cuenta por cuanto el programa mental personal está preparado y apto para recibirlo si así se desea. La inducción fue potente desde antes del natalicio y ésta llegó desde paralelos muy lejanos. Una complejidad que entendí y encontré solución al tremendo problema humano. Presento el natalicio de un sistema científico que da solución al mayor dolor de cabeza de las generaciones humanas. Sean ustedes quienes evalúen y decidan lo útil que les pueda ser como personas, familias, organizaciones, negocios y en aquellas democracias enfermas, contaminadas, corruptas, estériles e infecundas. En conclusión, en este extenso exordio inicial, ante las realidades nacionales evidentes en múltiples países democráticos del mundo, les puedo garantizar que si no hacen algo diferente como sociedad el próximo año, no será muy diferente al presente año, y el sufrimiento de muchos irá en aumento. El esperar el momento justo no va a generar los resultados que se desean y continuarán anquilosados en el escenario de los sufrimientos masivos y de las grandes dificultades nacionales, las que traen sus efectos y reacciones en todos los niveles y en los diferentes escenarios. Deben tomar acción ahora y no esperar que el tren que se ha detenido en vuestra estación cierre sus puertas y parta hacia otro destino, ignorando ustedes los gigantescos beneficios que habrán desdeñado por el desconocimiento. Se acordarán que la recompensa al despertar del adormecimiento generalizado, de la gran hipotermia mental, será asombrosa y generosa en beneficio de los propios ciudadanos. Bien, deseo reiterar, tenemos un enemigo en común, la corrupción milenaria aplastante y generalizada. A través de la historia, ninguna generación logró derrotar y eliminar a la corrupción. Todas las guerras generacionales contra la corrupción al final terminaron siendo un total fracaso humano. Los faraones y césares de la antigüedad, considerados como semidioses en la tierra, fueron seducidos y vencidos por la corrupción. Los monarcas de la antigüedad, esos temibles reyes explotadores e inhumanos, cargados de riquezas generadas por el pueblo, terminaron siendo más corruptos que muchos de los que les rodeaban. En esta, la era de los presidentes, los del milenio pasado fracasaron totalmente y la corrupción silenciosa y astuta se diseminó y potenció. Los presidentes de la actual centuria disparan sin apuntar. No tienen ni idea qué más hacer para frenar la corrupción. He aquí algunas interrogantes. Pregunta 1. ¿Se puede destruir la corrupción? Respuesta: no. Pregunta 2. ¿Por qué no? Respuesta: porque es inherente al humano. Pregunta 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Respuesta: frenarla y mantenerla bajo control razonable. Aunque parezca increíble, las autodenominadas potencias mundiales, con todos los avances científicos tecnológicos, con inversiones multimillonarias en investigaciones científicas, viajando a la conquista de los planetas en el universo, sin embargo, no tienen ni la más mínima idea qué más hacer para frenar la corrupción en sus propios países. Increíble, patético.
Las generaciones que nos antecedieron en su confrontación contra la corrupción cometieron múltiples errores, y uno de ellos fue el detectar a los corruptos basándose en los hechos objetivos. No lograron abordarlos durante el proceso de planificación de sus maldades porque desconocieron el real escenario de la planificación al estar fuera de la programación mental y del entendimiento de la ciencia humana. Por lo tanto, el discernimiento fue confuso, débil, pobre y falible. La ciencia obliga a la programación mental del humano basarse en los hechos para llegar a conclusiones. Lo que aparenta ser lo correcto resulta incorrecto para confrontar con un enemigo milenario que opera en otro escenario y frecuencia biológica natural durante el proceso de planificación de su maldad e ilegalidad. Esta información es explicada en el CDPDM, Control, Defensa, Poder, Dominio Mental, al equipo que conforma Alfa 22 en cada nación. ¿Y cómo conocer y entender a un corrupto? Para ganar un conflicto es necesario contar, entre otros, con las mayores informaciones acerca del enemigo. Para conocer a un corrupto y entenderlo en su realidad, es necesario ir al inicio de los inicios para comprender la realidad del cambio de actitudes y comportamientos. ¿Qué es aquello que está fuera del alcance y entendimiento, pero que afecta al humano grandemente? Es por ello que todos fracasaron en la historia humana en el intento de frenar la corrupción. Partieron de los hechos para castigar las acciones sin entender que primero debe llegarse a la esencia de esos hechos y de allí al origen de esa esencia. Aún así escape a las exigencias objetivas de demostraciones de la ciencia. Si no lo entienden al corrupto en su esencia y solo lo castigan una vez descubiertos, pronto aparecerán otros mejor dotados y más hábiles operando en la oscuridad y reemplazando a los que fueron neutralizados. Es necesario llegar a su cuartel general en donde planifica su maldad, y ese escenario no está a la vista de la ciencia, y menos aún a la demostración para darle validez científica a cualquier sistema orientado a frenar la corrupción milenaria aplastante y generalizada. Eventos terrestres que están fuera del control humano. Esta mención es parte del entrenamiento del equipo de Alfa 22, y si lo menciono es para que entiendan que es necesario cubrir otros escenarios para alcanzar el entendimiento y la comprensión de asuntos mayores. Recuerden que están atravesando por una situación la cual desde la antigüedad ninguna generación humana logró superar y vencer. La historia así lo ha demostrado a través del tiempo. No lograron cerrar el circuito, al igual que las generaciones que nos precedieron, si no llegan a la esencia y de allí al origen de esa esencia para recién entender el inicio de la realidad de los corruptos y de allí generar las acciones para neutralizar sus maldades en un escenario diferente en el cual ellos operan en la planificación de esas maldades. Vuestra programación mental no está preparada para actuar en ese escenario y la mente va a discernir en función a lo que la ciencia insertó en su marco paradigmático, y ello es totalmente insuficiente. Por lo tanto, la resultante de su discernimiento es la duda por el desconocimiento, por cuanto no hay información de esta realidad avanzada en su programa mental personal. La reacción en contrario a lo que es la real solución del problema milenario es natural por las deficiencias mentales internas. Por supuesto que esta explicación es extensa, sin embargo menciono lo superficial. Si la realidad de la desaceleración de la Tierra, en la cual se dará la variación de los campos magnéticos y lo que conocemos como norte o sur hoy día prontamente tendrán otra ubicación, entonces deberán preguntarse si este gran proceso ya anunciado hace varios decenios por la NASA de los Estados Unidos afecta a los humanos. La tasa de desaceleración global tiene su marcación y variación. Eso lo tratamos con el equipo de Alfa 22. Y es como que si usted se colocase frente a un aparentemente inofensivo horno microondas. La falta de información e ignorancia humana al respecto nos hace ver esta realidad como inofensiva y de gran ayuda para los humanos. Sin embargo, ese pequeño horno microondas casero genera un campo electromagnético importante como efecto de funcionamiento del motor del equipo. La pregunta es, ¿nos afecta? Los fabricantes con seguridad les dirán que no, porque ese es su negocio y de ello viven sin importarles lo que después con el tiempo a usted le suceda. Pero un científico responsable le hará ver que esas ondas electromagnéticas no son naturales,
Son generadas por un motor en operatividad y esas energías provenientes del horno, según la distancia en la que se encuentra, ingresan a su cuerpo y le va a generar turbulencia interior. No es una energía geotérmica natural que resulta renovable obtenida mediante el aprovechamiento del calor natural del interior de la Tierra, sino es la resultante de algo creado por el hombre en un laboratorio o industria. Esta turbulencia interior genera malestar a los órganos internos que vibran sostenidamente en su propia medida en hertz e intensidad mientras usted está en vida. En pocas palabras, los eventos terrestres que están fuera del control de los humanos sí afectan, y las manifestaciones se dan en las variaciones en actitudes y comportamientos. Si la intención es actuar negativamente, la persona se sentirá más motivada para cristalizar su acción. Si la intención es actuar positivamente, su propio interior lo impulsará y se sentirá motivado. Sin embargo, el esfuerzo y la decisión de actuar dependerá de lo que el programa mental personal le faculte o autorice. Una persona buena puede cambiar ante la necesidad e impotencia. El desbalance y desequilibrio interior potenciado por las múltiples turbulencias en diferentes hertz debilita el discernimiento ante el desorden interior en el que la mente ya programada optará por una decisión que está en su programa. A su programa también le es concedida la libre facultad de contaminarse, corromperse, de permitir la pulverización de sus tablas de valores éticos y morales. El discernimiento normalmente por los antecedentes yace en desequilibrio y desbalance al momento de tomar la decisión. Las grandes preguntas son: ¿pueden las partículas subatómicas provenientes del universo, sea de una estrella, de una constelación, de cualquier lugar, generar el cambio de actitudes y comportamientos humanos? ¿Pueden generar turbulencia en nuestro interior y alterar la normal armonía de vibraciones en hertz de nuestros órganos internos corporales? ¿Pueden estas partículas llegar a generar el descontrol, el desorden en nuestra mente al momento de discernir para tomar decisiones? Como dicen nuestras extraordinarias abuelitas, como muestra solo un botón. Al científico alemán en donde reside la inteligencia le haré la siguiente pregunta: ¿puede usted confirmar si un neutrino como partícula subatómica ha variado su estructura? Me parece que nadie puede confirmar esa respuesta, por cuanto los neutrinos todos los días atraviesan los cuerpos humanos y continúan su tránsito por la Tierra, beneficiando también al núcleo y al magma terrestre. Todo está en laboratorio y pasarán años antes de llegar a esa respuesta y tratar de detectar el momento preciso en el que se da el salto cuántico de un electrón en su interior. Pero si el neutrino ha variado su estructura, entonces con seguridad la probabilidad científica será que sí está afectando a los humanos y es un elemento más que está generando los desequilibrios y desbalances de las actitudes y comportamientos en el gran proceso de cambios necesarios al interior de esta, una de las matrix holográficas planas de energía y materia, o como a su programa le han enseñado a expresar, el universo. En conclusión a lo antes mencionado, puedo decirles que estamos en momentos de grandes cambios y estamos siendo afectados en nuestras actitudes y comportamientos sin percibirlo conscientemente. Por ejemplo, nuestros prodigiosos niños hay que cuidarlos. Ya están activando algunos peldaños de la escalera de su ADN, hecho que nosotros con enormes esfuerzos lo podríamos lograr. No los podremos igualar a los niños en el proceso dinámico y ágil de su acondicionamiento. Ellos están acondicionando por efecto de la propia naturaleza y de las bondades del universo a la nueva realidad que se avecina inevitablemente. Ni siquiera la mayoría de humanos que se autocalifica como cultos o científicos entiende cómo salir del anquilosamiento mental, cómo activarse y nivelarse a la actual frecuencia biológica natural. No se dan cuenta que siguen actuando en el pasado sin entender el real presente, por lo tanto el futuro es solo un sueño o ciencia ficción en ellos. Yo les digo y sostengo que estamos en el futuro, sí, en el futuro de nuestro propio pasado. Por lo tanto, se nos ha concedido en el programa mental corregir, alterar, mejorar, contaminar, corromper, destruir nuestro propio presente en el escenario de la gran evolución humana. Entender esta mención le dará una luz.
Es el único camino para salir de esta granja humana y evitar los siguientes inevitables reciclajes. Usted es potencial de producción de energías y no lo entiende. El liderazgo es vertical y su acción aquí es de servidumbre para la producción de lo que se requiere en otro escenario de energías superiores. Pero no se confunda. Esto es para que lo entiendan los jóvenes que integrarán Alfa 22 en su nación. Para el pueblo hay otra explicación y esa es simple y digerible. Pero, ¿cómo saldrán de los 8.7 Hz para nivelarse a los cercanos 12 Hz actuales con aproximación al terrible pero necesario punto cero magnético 13 Hz ya anunciado hace muchas décadas por la NASA de los Estados Unidos? Los niños lo están haciendo sin entenderlo y los padres, con 3 títulos universitarios en el mundo y enorme experiencia profesional, exitosos profesionales, maestros universitarios, siguen viviendo en su ignorancia sin entender realmente lo que acontece a sus hijos. Esto es tremendo. Las partículas subatómicas que se introducen a nuestro cuerpo nos están afectando. El ladrón ya no solo quiere ser ladrón, sino que no se detendrá hasta llegar a ser estrella del asesinato. El corrupto con corbata o sin ella, con faldo blue jean, no se contentará con $100,000 de coimas, mordidas, robos encubiertos. Necesita más y más, necesita más poder y dinero, millones, sin importarle lo que al resto le suceda, y eso tiene una explicación lógica. Los corruptos en el mundo no son la excepción. Múltiples mentes se han descontrolado, se han desordenado y optaron por satisfacciones opuestas a una evolución moral en el concierto armónico de este gran universo. Gracias, muchas gracias por su valioso tiempo. Los invito a que escuchen el audio número 2 de Alfa 22 Anticorrupción. Luis.